El Eterno les bendiga, mis amados hermanos. Quiero compartirles el Salmo 91, pero lo voy a hacer en varias partes. Y quiero tocar los dos primeros versos. Aquí vamos a analizar algunas palabras desde el hebreo para poder entenderlo mejor. Y lo voy a hacer despacio para que lo podamos retener, porque es profundo, es hermoso y lo podemos aplicar a nuestra vida cada día. En el verso 1 y 2 voy a leer, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Elohim, esperanza mía, castillo mío, mi Elohim, en quien confiaré. Entonces vamos a titular este tema, ¿verdad? Habitar en su secreto. Porque vamos a ver que tiene que ver el habitar y qué es estar en su secreto. Entonces, la palabra habitar es el hebreo 3427 yashav, que significa acampar, casarse, establecerse, morar permanentemente, reposar, salvar y vivir. Y es la misma raíz de yashá, que es socorrer, liberar y favorecer, que tiene que ver con Yeshua, que es la misma raíz de gracia, vengar, victoria, salvación, prosperidad. Entonces, aquí lo que está diciendo es el que ha hecho una habitación, una morada con Yeshua. Y esto lo podemos llevar a Juan 17, cuando dice que nosotros estemos en Yeshua y Él Abba en nosotros para conocer de ese amor. Cuando tú haces de Él tu morada, tu habitación, ¿verdad? Entonces estás unido como un casamiento, ¿verdad? En ese nuevo pacto. Estás allí en un mismo sentir, propósito, corazón, mente. Entonces, habitar tiene que ver con ser de Él y el tuyo. Él le dijo a la mujer de Oseas, que representa a Israel, a las 10 tribus, a Efraín: tú eres mía, tú serás mía, yo soy tu esposo. También vemos que son las mismas palabras que le dice a Israel, a Jacob, donde le dice que ha puesto su nombre en él: mío eres tú. Isaías 43, tú eres mío, yo te escogí. Entonces, habitar con Él, estar unido a Él en el Espíritu, eso es habitar. Entonces aquí podemos entender que Él habita con aquel que es obediente. Si tú me amas, tú obedeces y yo te doy de mi Espíritu. Entonces esa obediencia es la que pues nos lleva a Él, a esa unión por medio de su Espíritu, el poder de su palabra. Entonces Él derrama su amor en el corazón. Estamos casados con Él, unidos en ese amor, en esa habitación, en ese templo, ¿verdad? Entonces, entendiendo esto, donde Él nos busca y donde Él nos hace de Él a través del nuevo pacto, ¿verdad? Por medio del Espíritu, es que podemos decir que habitamos en Él. Entonces tú eres de Él, Él es tuyo. Aquel que Yeshua vive en ellos ha hecho una morada en ese tiempo de amores, que los tiempos de amores de que nos habla la palabra tiene que ver con el tiempo de la salvación de Yeshua, de ese Yashav, salvación, habitar juntos. Y vamos a leer Juan 17 en el verso 23. Dice: yo en ellos, o sea, Yeshua en ti, en mí, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ahí estamos, esa morada, juntos. Haremos morada en Él cuando somos obedientes por medio del Espíritu. Entonces, eso es habitar. Eso es habitar con Él. Ese que habita con Él, entonces, el que habita en su templo,
¿verdad? Somos el templo del Espíritu. Vamos a estar ahí unidos a Él permanentemente y para siempre, que tiene que ver con esa misma palabra, Yashav. Y dice entonces que el que habita al abrigo. La palabra abrigo es seter y significa en mi secreto. O sea, aquel que habita en mi secreto, aquel que se ha unido conmigo en matrimonio por medio del nuevo pacto, en el Espíritu, esos corazones unidos con un propósito, una fe, ¿verdad? Ese está en el secreto. ¿Y qué tú recibes en el secreto? Pues lo oculto, la revelación del Hijo, la revelación de la palabra. Entonces, tú habitas en el refugio secreto bajo una cubierta de satar, que es esa palabra, viene de satar, que significa alguien que se ha apartado para Él. Ese que entra en su lugar secreto, que cierra su puerta, que hace intimidad con el Eterno, que vive con Él y Él con nosotros. O sea, esa unión. Dice que ese que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí la palabra morará en hebreo es lun, que significa vivir o reposar. Y la palabra sombra, etzel, que es amparo, o sea, estás debajo de sus alas, seguro. Y el omnipotente, pues, es el Shaddai. El Shaddai es el sustento, aquel que es todo lo que tú necesitas, el que te sustenta en el desierto, el que te da tu alimento, tus aguas y tu pan están seguros. Cuando estás pasando por un desierto, Él es todo lo que tú necesitas. Entonces, ese estará bajo las alas, unidos todos como esos polluelos, alas de salvación. Malaquías capítulo 4 dice que los que temen su nombre, el sol de justicia traerá en sus alas salvación y estarán muy felices con el Shaddai que nos alimenta, nos sustenta, el que todo lo puede. Aún lo más difícil, Él es todo lo que necesitamos. Entonces, ese encontrará ese reposo, porque todo esto tiene que ver con el reposo final, el día esperado, y vivirá para siempre en las moradas eternas, porque esto es un tabernáculo temporal en lo que viene lo eterno, pero es como ya está cumplido en tu vida. Esas moradas celestiales, la Nueva Jerusalén que desciende. Entonces, ya el verso 2 nos habla de que Él es, ante todas estas cosas, Él es nuestra esperanza y en Él confiamos. O sea, el que habita ya tiene una esperanza, ya está sellado, ya está casado, ya ha hecho una unión con Él por medio del Espíritu. Este heredará todas estas cosas, por tanto, en Él confía, no tiene temor. Entonces luego, en los versos siguientes, vamos a hablar de lo que es librar el lazo del cazador, ¿verdad? Porque tiene todo que ver con el tiempo del fin y también con hoy en día de no caer en trampa del enemigo que siempre anda como león buscando a quien devorar y que siempre el enemigo está tirando esos dardos o saetas. Entonces es importante. Pero bueno, solamente quería tocar estos dos primeros versos para que usted se quede ahí. ¿Qué es habitar bajo lo oculto, bajo su morada, bajo su cubierta, su amparo, su protección, su abrigo? Es cuando tú estás unido en el Espíritu con Él, como una sola carne, como cuando el esposo y la esposa se unen unidos. La otra cosa que tiene que ver con unión es Leví. Leví es adjunto, unido, un esposo a la esposa para que sean uno. Entonces nosotros unidos a Yeshua, Él va con nosotros, somos uno, una unidad. Por eso es tan importante entender este Salmo 91 y entender que tenemos que habitar con Él en una unidad. Amén. Muchas bendiciones, amados.